soy Cayo Julio César, nací el 12 de julio del 100 a.C., aunque algunos citan el 102 como mi año de nacimiento. Mi padre, también llamado Cayo Julio César, fue un pretor que gobernó la provincia de Asia, y mi madre, Aurelia Cota, era noble de nacimiento. Ambos se alinearon a la ideología popular de Roma que favorecía la democratización del gobierno y más derechos para las clases bajas, en contraposición a la facción optimate que reclamaba la superioridad de la nobleza y los valores tradicionales romanos que favorecían a las clases superiores. Cuando tenía 16 años, mi padre murió y me convertí en la cabeza de la familia. Decidí que pertenecer al sacerdocio traería el mayor beneficio a mi familia. Logré ser nominado como el nuevo Flamen Dialis, sacerdote supremo de Júpiter. Como el sacerdote no solo tenía que ser patricio, pero también casado con una patricia, rompí mi compromiso con una mujer plebeya y me casé con una patricia, Cornelia, hija de un miembro influyente y de alto perfil de los populares, Lucio Cornelio Ciña. Cuando el gobernante romano Silas se autoproclamó dictador, este inició una purga sistemática de sus enemigos, particularmente, de aquellos que mantenían la ideología popular. Fui atacado y huí de Roma, pero mi sentencia fue revocada a través de la intercesión de la familia de mi madre. Aún así, se me retiró de mi posición como sacerdote y la dote de mi esposa fue confiscada. Sin medios para mantenerme a mí mismo y a mi familia, me uní al ejército. Probé ser un soldado efectivo, incluso siendo premiado con la corona cívica por salvar una vida en la batalla, y fui promovido al personal del legado militar en Bitinia, para asegurar una flota de barcos. En este, igual que en el tiempo de soldado, fui exitoso. Cuando Sila murió, decidí regresar a Roma y probar mi fortuna como orador, un abogado actual. En este, también, demostré ser un éxito y me convertí en un orador elocuente bastante conocido. En el 75 a.C., mientras navegaba a Grecia, fui secuestrado por piratas y retenido para el pago de un rescate. Concordando con la alta opinión que tenía de mí mismo, cuando los piratas me comentaron que sería rescatado por 20 talentos, reclamé que valía al menos 50. Mientras estuve cautivo por ellos, fui tratado bien y mantuve constantemente una relación amistosa con los piratas. Les comenté a ellos que, al momento de mi liberación, los cazaría y los haría crucificar por la ofensa a mi familia y mi dignidad personal, amenaza la cual los piratas la tomaron como broma. Sin embargo, al ser liberado, cumplí esa amenaza. No obstante, hice que les cortaran el cuello a los piratas en una muestra de indulgencia debido al buen trato hacia mí durante el cautiverio. Esta determinación mía, de hacer exactamente lo que digo que haré, se convirtió en una de mis características definitorias a lo largo de mi vida. De vuelta en Roma, fui elegido como tribuno militar y, mi esposa Cornelia habiendo muerto, me casé con Pompeya, una rica nieta optimate del dictador Sila. Subiendo ahora en prominencia en Roma, tuve suficiente prestigio para apoyar efectivamente a Cneo Pompeyo, conocido después como Pompeyo Magno, para general. Durante este tiempo, también me hice amigo con el hombre más rico en Roma, Marco Licinio Craso. Craso, se piensa, ayudó a financiar mi apuesta en la elección para el puesto de Pontifex Maximus, Pontífice Máximo, la cual gané en el 63 a.C. En el 62, fui electo pretor, me divorcié de Pompeya después de un escándalo en el que ella estuvo implicada con otro hombre, y zarpé hacia España en el 61 como propretor, gobernador, de Hispania. En España, yo derroté a las tribus guerreras rivales, traje estabilidad a la región y gané la lealtad personal de mis tropas a través de mi habilidad en el campo de batalla. Fui premiado con un consulado por el Senado. De regreso a Roma con altos honores, entré en un acuerdo político de negocios con Pompeyo y Craso en el año 60 a.C. Este acuerdo es conocido por los eruditos e historiadores modernos como el primer triunvirato, aunque nadie en la antigua Roma usó ese término. Me casé con Calpurnia, la hija de un poderoso y rico senador populare, y casé a mi hija Julia con Pompeyo para consolidar aún más nuestro acuerdo. Así, los tres hombres efectivamente gobernamos juntos a Roma, yo como cónsul, impulsando medidas favorecidas por Pompeyo y Craso en el Senado. Propuse una legislación para reformar el gobierno, oponiéndome al sentimiento optimate, y una redistribución de la tierra a los pobres, ambos objetivos populares de largo tiempo. Mis iniciativas fueron apoyadas por la riqueza de Craso y los soldados de Pompeyo, alineando así al primer triunvirato a la facción populare. Mientras yo fuera un servidor público estaba a salvo de ser procesado por mis enemigos optimates debido a mis indiscreciones legales, pero, cuando mi consulado terminara, estaba seguro de ser procesado. Aún más, estaba profundamente endeudado, tanto financiera como políticamente, con Craso, y necesitaba incrementar tanto mi prestigio como mi dinero. Reconociendo la riqueza a ganar a través de la conquista, salí de Roma con mis legiones y me dirigí a la Galia en el año 58 a.C. Derroté a las tribus ahí así como lo había hecho en España, y aseguré las fronteras de las provincias.
cuando las tribus germánicas parecían amenazar con invadir, construí un puente sobre el río Rin, marché con mis legiones como una demostración de fuerza, retrocedí y desmantelé el puente. Los germanos entendieron el mensaje y nunca invadieron. Además, derroté a las tribus del norte e invadí 2 veces Britania, la primera incursión de Roma en las Islas Británicas. En la batalla de Alesia, en el 52 a.C., derroté al líder galo Vercingetorix y completé la conquista de la Galia. Ahora era efectivamente el soberano de la provincia de Galia con toda la riqueza acompañante a mi disposición. De vuelta en Roma, sin embargo, el primer triunvirato se había desintegrado. Craso fue muerto en la batalla contra los partos en el 54 a.C., y ese mismo año, Julia murió en el parto. Sin mi hija y mi patrocinador político y financiero atándome a Pompeyo, este último se alineó con la facción Optimate en Roma que había favorecido durante mucho tiempo. Pompeyo era ahora el único poder militar y político en Roma e hizo al Senado declarar mi gubernatura en Galia terminada. Aún más, me ordenó regresar a Roma como un ciudadano privado. Esto significaría que podría ser procesado por mis acciones cuando era cónsul. En lugar de regresar a Roma como se había ordenado, crucé el río Rubicón con mis legiones y marché sobre la ciudad en el 49 a.C. Esto fue considerado un acto de guerra ya que el Rubicón era la frontera entre la provincia de Galia y Roma. Pompeyo, en lugar de enfrentar mis legiones en batalla, huyó a España y luego a Grecia donde fue derrotado por mi fuerza más pequeña en la batalla de Farsalia en el 48 a.C. Pompeyo escapó de la batalla y se dirigió a Egipto donde esperaba encontrar amigos de su tiempo allí. Sin embargo, las noticias de mi gran victoria llegaron antes que él y los egipcios, creyendo que los dioses me favorecían a mí en lugar de a Pompeyo, asesinaron a Pompeyo al pisar la costa. Al llegar a Egipto en persecución de Pompeyo, clamé indignación sobre la muerte de Pompeyo, proclamé ley marcial, y tomé control del palacio real. De acuerdo al historiador Durante, después mandé buscar secretamente a Cleopatra VII, feo regente con Ptolomeo XIII quien había sido depuesta y estaba en exilio, quien se había pasado de contrabando a través de las líneas enemigas enrollada en una alfombra. De acuerdo a otras fuentes, Cleopatra tomó la iniciativa, reconociendo en mí su única esperanza en recuperar el trono. Depuse al feo regente, Ptolomeo XIII, y me alié con Cleopatra, iniciando una guerra entre mis legiones y el ejército egipcio. Sitiado en el palacio por los egipcios bajo Acueles, Cleopatra y yo resistimos por 6 meses hasta que los refuerzos llegaron en marzo del 47 a.C. y el ejército egipcio fue derrotado. Cleopatra y yo parecíamos habernos convertido en amantes poco después de esa reunión, puede incluso que esa misma noche, y permanecí con ella en Egipto por 9 meses. El historiador Suetonio escribe, frecuentemente realizaba banquetes con Cleopatra hasta el amanecer y habría atravesado Egipto con ella en su barcaza real casi hasta Etiopía si mis soldados no hubieran amenazado con amotinarse. En el 47 a.C., Cleopatra dio a luz a un hijo, Ptolomeo César, conocido como Cesarión, y lo proclamó como su heredero y sucesor al trono. En este tiempo, Farnaces, hijo de Mitrídates, fomentó una rebelión en el este y me lancé a aplastarla. Dejando a Cleopatra como gobernante en Egipto, dirigí mis legiones a través de Asia Menor, derrotando a las tribus y subyugando a los pueblos ahí, y después dirigí mi atención a mis enemigos en Roma. En la batalla de Tapso, cerca del actual Túnez, mis legiones derrotaron a las fuerzas de la facción Optimate en el 46 a.C., y en julio de ese año, regresé a Roma victorioso. En Egipto, Cleopatra esperaba a que reconociera y legitimara a Cesarión como mi hijo y heredero. Sin embargo, nombré a mi sobrino nieto, Cayo Octavio Turiño, Octaviano, mi heredero. Aún así, traje a Cleopatra, su hijo y a su séquito, a Roma y los instalé cómodamente en una casa que visitaba frecuentemente, a pesar del hecho que aún seguía casado con Calpurnia. A pesar de que el Senado parecía indignado por esta indiscreción ya que las leyes sobre la bigamia se aplicaban estrictamente, recibí el título de Dictator Perpetuus, dictador vitalicio, en el 44 a.C. Contraria a la creencia popular, nunca sostuve el título de emperador. Inicié varias reformas, incluyendo una mayor redistribución de tierra entre los pobres y una reforma agraria para los veteranos que eliminaba la necesidad de desplazar a otros ciudadanos. También implementé reformas políticas que resultaron ser impopulares en el Senado. Goberné sin considerar al Senado, usualmente dictando simplemente qué leyes quería aprobadas y con qué rapidez, en un esfuerzo por consolidar e incrementar mi propio poder personal. Reformé el calendario, creé una fuerza policíaca, ordené la reconstrucción de Cartago, y abolí el sistema tributario, entre muchas otras leyes. Muchas de estas eran objetivos populares de largo plazo. Mi tiempo como dictador está generalmente considerado como próspero para Roma, pero los senadores, especialmente aquellos entre la facción Optimate, temían que me estaba volviendo demasiado poderoso y que pronto podría abolir el Senado por completo para gobernar como rey.
El 15 de marzo del 44 a.C., fui asesinado por los senadores en el pórtico de la Basílica de Pompeyo Magno. Entre los asesinos estaban Marco Junio Bruto, mi segunda opción como heredero, y Cayo Casio Langino, entre otros. Fui apuñalado 23 veces y murió en la base de la estatua de Pompeyo. Los asesinos, sin embargo, cometieron el error de descuidar el plan de lo que harían después de mi muerte y, al hacerlo, permitieron por accidente a Marco Antonio, mi primo y mano derecha, vivir. Marco Antonio cambió el curso de la opinión popular romana contra los conspiradores y, aliado con Octaviano, derrotaron a las fuerzas de Bruto y Casio en la batalla de Filipos en el 42 a.C. Marco Antonio se alió más tarde con Cleopatra VII de Egipto después de la victoria, pensó Octaviano, presentaba una amenaza considerable a Roma. Con el tiempo, los antiguos aliados fueron a la guerra y se enfrentaron en una batalla final. Las fuerzas de Antonio y Cleopatra fueron derrotadas por Octaviano en la batalla de Accio en el 31 a.C. y se suicidaron un año más tarde. Tras sus muertes, Octaviano ordenó asesinar al hijo de Cleopatra, Cesarión. Después de consolidar su poder como el primer emperador de Roma, deificó a César y, como su heredero adoptivo, se autoproclamó el hijo de un dios y tomó el nombre de César Augusto. Al hacerlo, inició el fin de la República Romana y el comienzo del Imperio Romano,